Hola, ¿qué tal? Excelente día. Mi nombre es Axel Michalzuk. Soy participante de la primera corte del doctorado en Ciencias de la Comunicación. Y justamente para dar continuidad a tan maravilloso conocimiento impartido por el Seminario de Filosofía de la Ciencia, me corresponde disertar ante ustedes el tema número 14, titulado El giro lingüístico y la problemática del discurso según Foucault. Antes de iniciar todo lo que tiene que ver con este tema tan interesante, es preciso poder hablar un poco en relación a lo que nosotros hemos entendido toda la vida como discurso. Y es que se nos ha hablado que el discurso forma parte de la oratoria, siendo la oratoria el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover a un auditorio. Sin embargo, va mucho más allá. Desde el precepto filosófico se habla del discurso o de todo lo que tiene que ver con este tema a desarrollar como un cambio en el pensamiento filosófico y en las ciencias sociales durante el siglo XX, en la que se empieza a dar mayor importancia al lenguaje como una herramienta para construir la realidad. La filosofía y otras disciplinas comienzan a ver el lenguaje no solo como un medio de comunicación, sino como un elemento transformador. Esto sin duda nos aterriza en un antes y un después, porque es comprender la base o razón fundamental por la cual nos estamos o nos hemos profesionalizado toda la vida en aspectos que tengan que ver con la comunicación. Porque la comunicación se convierte no solo en el hecho operativo de emitir feedback o bidireccionalidad, sino se convierte en un proceso estratégico que nos permite humanizar y crear relaciones estrechamente beneficiosas entre las organizaciones y sus públicos, comprendiendo entonces lo que Foucault hizo desarrollar a través de su pensamiento corriente filosófica, que en este caso es la problemática del discurso. ¿Quién es Foucault? Foucault es uno de los filósofos más influyentes de este periodo, introduce una nueva manera de entender el discurso. Este afirma que el discurso no es solo un conjunto de palabras o textos, sino una estructura que define lo que es posible conocer y decir en un momento dado. Por eso me permito leerles lo que Foucault define textualmente. Define el discurso como un sistema de pensamiento o prácticas discursivas que construyen el conocimiento y la verdad en una sociedad. Por supuesto que dentro de este contexto, cuando hablamos de construir la verdad en sociedad, estamos hablando de desarrollar corrientes de pensamiento que van a integrar distintos patrones del macro y microambiente, variables externas que no podemos controlar y factores externos que forman parte del pensamiento o la construcción colectiva de un estilo de pensamiento. En este sentido, el discurso o todo lo que tiene que ver con este tema a desarrollar tiene una incidencia bastante interesante, sobre todo en el poder y el conocimiento. El autor de esta corriente postula que el poder y el conocimiento están intrínsecamente ligadas. ¿Ligadas por qué? Porque nosotros a través de poder emitir un discurso estamos moviendo no solo la fibra a través de la persuasión como elemento fundamental en la problemática del discurso, sino que también estamos generando opiniones, estilos y corrientes de pensamiento. A veces pensamos que el discurso se traduce solo en el hablar, pero también tiene que ver específicamente con cómo nosotros ejercemos poder a través de él, que definimos lo que se considera verdadero y lo que no, afectando directamente a través de la emisión de nuestro discurso, prácticas sociales y organización de las instituciones, ya que de alguna u otra manera generar el discurso, sin duda, es mover o promover la fibra del pensamiento. En este mismo orden de ideas es interesante hablar de otro aspecto que plantea el autor, y es la arqueología y la genealogía, que son herramientas para analizar el discurso. Hay dos afirmaciones fundamentales que desarrolla él al respecto en lo que es la arqueología, y habla de cómo nosotros en esta fase examinamos cómo las estructuras del conocimiento han evolucionado a través del tiempo y cómo ciertos discursos han llegado, perdón, a dominar en épocas específicas. Esto resulta sumamente interesante porque a nosotros nos aterriza en dos aristas.
el comunicador como gerente y el comunicador como asesor. ¿Asesor de qué? De procesos comunicacionales, de estructura de discurso, pero también asesor de mensajes poderosos. ¿Cómo realmente podemos llegar a la mente de nuestro imaginario colectivo para que estos de alguna u otra manera fijen nuestro discurso y sean estos los promotores de un mensaje? Es decir, cómo a través de la arqueología nosotros podemos hacer exitoso un discurso sencillo. Construimos un discurso para generar prestigio en el imaginario colectivo y esto a la larga va a generar pensamientos y por consiguiente utilidad financiera. Del mismo modo habla de la genealogía. Él utiliza este enfoque genealógico para entender cómo los discursos se relacionan con el poder y entendiendo que esta no solo analiza los discursos, sino también los conflictos, las luchas y las relaciones de poder que los sostienen. ¿Cuántos movimientos sociales no hay en la actualidad? ¿Cuántas formas de pensar no se han desarrollado para el momento? Esto sin duda a nosotros nos introduce en un quehacer para comprender los contextos en lo que no solo las organizaciones sino los movimientos sociales deben estar para la época. Añadiendo a esto, se habla también de la disciplina, la biopolítica y el control social. Esto ya se desarrolla una vez establecida la política de discurso y comprendiendo todo lo que la problemática de este desarrolla, alcanza, promueve y revisa. ¿Para qué? Para dar el siguiente paso, que es precisamente disciplina, biopolítica y control social. El discurso forma parte de la construcción del conocimiento. Por eso el autor introduce conceptos como la disciplina y la biopolítica. De hecho, Foucault explica la disciplina como el esquema en el que las instituciones como cárceles y escuelas utilizan el discurso para establecer normas y disciplinar a los individuos. Por ejemplo, en el ámbito penitenciario se habla de la prisionalización del lenguaje y es básicamente cómo desarrollas una cultura en lengua, básicamente, de todos los que están dentro intramuros, que son los privados de libertad. En este sentido, hay 4 elementos que se desarrollan. La bidireccionalidad, que es el poder de establecer feedback entre los miembros involucrados en el discurso, la escucha activa, y es que entender que a partir de escuchar podemos gestionar la necesidad y construir con nuestro discurso un elemento clave que permita a las personas sentirse escuchadas y accionar en pro a lo que esperamos. Tenemos el estudio de la necesidad y el análisis del entorno porque este nos permite avanzar para seguir construyendo a través del esquema social. Esto nos lleva a desarrollar o a entrar en lo que es la conceptualización de biopolítica, que básicamente el autor usa este concepto para describir cómo el poder se extiende a la vida misma, regulando aspectos de la salud, la sexualidad y la conducta de las personas. Aquí el discurso crea marcos que normalizan ciertos comportamientos y marginalizan otros. Lo que consideramos tabú, caso sexo, por ejemplo. Hay justamente individuos o seres humanos, ciudadanos, que se cohíben de hablar ciertos temas porque digamos que de alguna u otra forma se ha satanizado por medio del discurso ciertos aspectos a considerar. ¿Qué queremos decir todo esto? Con todo esto, que la problemática del discurso básicamente abarca los elementos que el ser humano desarrolla por naturaleza y a los cuales se resiste. Factores como la biopolítica y la disciplina son el eje transversal de todo lo que tiene que ver con esta postura, ya que si nosotros no aprendemos a biodecodificar todos los elementos claves que se encuentran inmersos en el discurso, nuestro mensaje puede que llegue, pero no con la misma fuerza y coherencia que nosotros como autores del mismo esperamos. En este sentido, como investigadores, tenemos que tener claro que el discurso nos puede llevar a una diatriba y es la exclusión versus la marginalización. ¿Cómo se explica esto? Básicamente el discurso a través del tiempo ha establecido distintos factores que han permitido excluir ciertas políticas discursivas, ciertos pensamientos o incluso ciertos estilos de vida. Recordemos que todas las acciones que nosotros hagamos como seres humanos se convierten en discurso, se convierten en formas de pensamiento y se convierten en hilos comunicacionales que esperan ser transferidos a las personas de interés. Por esto y más, como futuros profesionales debemos cuidar el esquema a través del cual nosotros emitimos mensajes
discursos y estimulamos la bidireccionalidad. Entendamos que el feedback nos permite gestionar la necesidad y al mismo tiempo esta nos ayuda a construir estrategias. Somos estrategas por naturaleza, eso no lo podemos olvidar. Para finalizar, me gustaría compartirles este pensamiento de mi autoría que dice, todos nacimos o todos estamos acá para dejar una marca, pero lo que realmente prevalece es la fuerza con la que afincamos el dedo. ¿Se borra tu huella fácilmente? ¿Emitimos discursos para que la gente olvide? ¿O realmente tomamos los postulados de Foucault y podemos hacer un discurso de transferencia que convierta nuestro sentir en un mensaje paulatino? Gracias por su atención y que tengan excelente día. Hasta la próxima.